9. El conflicto evitable. El coordinador tenía en su estudio privado una curiosidad medieval, una chimenea. Desde luego, el hombre medieval seguramente no la habría reconocido, ya que no tenía un significado funcional. La inmóvil y ondulante llama se encontraba aislada en un recinto, detrás de un cuarzo transparente. Los leños se quemaban a larga distancia mediante una ligera desviación de los rayos de energía que alimentaban los edificios públicos de la ciudad. El mismo botón que encendía los leños vaciaba primero las cenizas de los anteriores y permitía la entrada de los nuevos. Era una chimenea perfectamente domesticada, como puede verse. Pero el fuego era real, crepitaba y las llamas lamían el alambre bajo la corriente de aire que lo alimentaba. El enrojecido vaso del coordinador reflejaba en miniatura las discretas cabriolas de las llamas y, más pequeñas aún, sus reflexivas pupilas. Y las reflexivas pupilas de su huésped, la doctora Susan Calvin, de la US Robots and Mechanical Men Corporation. No la he convocado a usted aquí, doctora Calvin, solo por razones sociales. Nunca lo he pensado, Stephen. Y no obstante, ignoro cómo exponerle el problema. Por una parte, tal vez carezca de importancia. Por otra, puede ser el fin de la humanidad. Me he encontrado con muchos problemas que presentaban el mismo dilema, Stephen. Creo que todos los problemas son así. ¿De veras? Entonces, a ver qué le parece este. La producción mundial de acero tiene un excedente de 20.000 toneladas o más. El Canal de México debería haberse terminado hace 2 meses. Las minas de Almadén, desde la última primavera, han experimentado una baja de producción, mientras las compañías hidráulicas de Tianjin están despidiendo gente. Estos son los hechos, pero hay más. Son problemas graves. No entiendo demasiado de economía como para juzgar las terribles consecuencias de todas esas cosas. En sí mismos no lo son. Se podría enviar técnicos en mineralogía si la situación de Almadén empeorara. Si hay demasiados ingenieros hidráulicos en Tianjin, pueden ser transferidos a Java o Ceilán. 20.000 toneladas de acero no cubrirán más que algunos días de demanda mundial. Los 2 meses de retraso y la apertura del Canal de México es de escasa importancia. Son las máquinas lo que me preocupa. He hablado ya de ellas con su director de investigaciones. Con Vincent Silver no me ha dicho nada. Le pedí que no hablase con nadie. Por lo visto me ha obedecido. ¿Y qué le dijo? Vayamos por partes. Primero quiero hablar de las máquinas, y quiero hacerlo con usted porque es la única persona en el mundo que entiende lo suficiente en robots como para ayudarme. ¿Puedo ponerme filosófico? Por esta tarde, Stephen puede ponerse del modo que quiera, con tal de que me diga primero qué pretende demostrar. Que este pequeño desequilibrio en la perfección de nuestro sistema de oferta y demanda, tal como lo he mencionado, puede ser el primer paso hacia la guerra final. Siga. Susan no se permitió arrellanarse en su sillón, a pesar de lo cómodo que era. La frialdad de su mirada, de sus labios y de su rostro se había acentuado con los años. Y a pesar de que Stephen Byerly era un hombre en quien podía confiar enteramente, tenía casi 70 años, y los hábitos de una vida no se olvidan fácilmente. Cada período del desarrollo humano, Susan, tiene su tipo particular de conflicto, su propia variedad de problemas que, aparentemente, solo pueden ser resueltos por la fuerza. Y jamás, por decepcionante que esto sea, la fuerza resuelve el problema. En su lugar, éste persiste a través de una serie de conflictos y se desvanece por sí solo. Como dice la frase, no con un estallido, sino con un susurro, a medida que el ambiente económico y social cambia. Y entonces, nuevo problema y nueva serie de guerras, un ciclo, al parecer, sin fin. Consideremos los tiempos relativamente modernos.
existieron las guerras dinásticas de los siglos XVI y XVII, cuando los problemas más importantes de Europa eran si los Habsburgo o los Borbones tenían que gobernar el continente. Era uno de estos conflictos inevitables, porque Europa no podía, evidentemente, existir partida en dos. Salvo que fue así, y ninguna guerra barrió a unos para establecer a los otros, hasta que se creó una nueva atmósfera social en Francia en 1789, al derrocar a los Borbones primero y después a los Habsburgo, arrastrándolos en la polvorienta caída al incinerador histórico. Y durante aquellos siglos tuvieron lugar también las bárbaras guerras de religión, que resolvieron la importante cuestión de si Europa tenía que ser católica o protestante. Mitad y mitad era imposible. Inevitablemente la espada debía decidir, salvo que no decidió. En Inglaterra iba creciendo un nuevo industrialismo y en el continente un nuevo nacionalismo. Europa sigue siendo mitad y mitad y a nadie le preocupa mucho. Durante los siglos XIX y XX nos encontramos con un ciclo de guerras nacional imperialistas, cuando el problema más importante del mundo era saber qué zonas de Europa controlarían los recursos económicos y la capacidad de consumo de otras zonas no europeas. Las regiones no europeas no podían, por lo visto, existir siendo en parte inglesas, en parte francesas, en parte alemanas, y así sucesivamente, hasta que las fuerzas del nacionalismo se extendieron lo suficiente y la Nueva Europa terminó lo que las guerras no habían conseguido terminar, y decidió que podía perfectamente subsistir íntegramente no europea. Y así tenemos una estructura. Sí, Stephen, lo explica muy claro, lo interrumpió Susan Calvin. No son observaciones muy profundas. No, pero lo evidente es en muchos casos lo más difícil de ver. La gente dice, es tan claro como mi nariz, pero ¿qué porción de nuestra nariz podemos ver, a menos que nos den un espejo? Durante el siglo XX, Susan, comenzamos un nuevo ciclo de guerras. ¿Cómo las llamaremos? ¿Guerras ideológicas? Las emociones de la religión aplicadas a los sistemas económicos en lugar de los extranaturales. De nuevo las guerras eran inevitables y entonces se disponía de armas atómicas, de manera que la humanidad no podía vivir ya por más tiempo en el tormento del inevitable derroche de la inevitabilidad. Y vinieron los robots positrónicos. Vinieron a tiempo, y con ellos el viaje interplanetario, de manera que ya no pareció tan importante que el mundo fuese Adam Smith o Karl Marx. Ninguno de los dos tenía ya gran influencia en las nuevas circunstancias. Ambos tenían que adaptarse y terminaron casi en el mismo lugar. Un deus ex machina, entonces, en el doble sentido, dijo Susan Calvin. No le había oído nunca hacer juegos de palabras, Susan. Pero es exacto. Y no obstante, había otro peligro. El final de un problema no había hecho más que dar nacimiento a otro. Nuestro nuevo mundo universal de economía robótica puede plantear un nuevo problema, y por esta razón tenemos las máquinas. La economía mundial es estable, y permanecerá estable, porque está basada en las decisiones de las máquinas de calcular, que llevan el bien de la humanidad en su corazón a través de la avasalladora fuerza de la primera ley de la robótica. Y aunque las máquinas no son sino el más vasto conglomerado de circuitos calculadores jamás inventado, prosiguió Stephen Bayerly, siguen siendo robots en el sentido de la primera ley, y así nuestra economía terrestre está de acuerdo con los mejores intereses del hombre. La población de la Tierra sabe que no habrá paro obrero, ni superproducción ni falta de producción. Destrucción y hambre son palabras de los libros de historia. Y así,
la cuestión de la propiedad de los medios de producción es un problema anticuado. Quien quiera que los poseyese, si es que esta frase tiene algún sentido, un hombre, un grupo, una nación o toda la humanidad, solo podrían utilizarse como las máquinas dicten. No porque los hombres se viesen obligados a ello, sino porque sería el camino más corto, y lo sabe. Esto pone fin a las guerras, no solo al último ciclo de guerras, sino al próximo y a todos los que vengan, a menos que... Hizo una pausa y Susan lo alentó a proseguir repitiendo. A menos que... El fuego fue extinguiéndose en un leño hasta apagarse. A menos, dijo el coordinador, que las máquinas no cumplan su función. Comprendo, y aquí es donde aparecen estos pequeños desequilibrios que ha mencionado usted hace un momento, el acero, las instalaciones hidráulicas, etc. Exacto, estos errores no deberían existir. El doctor Silver me ha dicho que no podían ser. ¿Niega él los hechos? ¡Qué extraño! No, los admite, desde luego. Soy injusto con él. Lo que niega es que ningún error en la máquina sea responsable de los llamados, según él, errores en las respuestas. Sostiene que las máquinas se corrigen por sí mismas y que sería violar las leyes fundamentales de la naturaleza que existiese un error en los círculos de conexión. Y así le dije. Y así le dijo, que sus hombres lo comprueben y se aseguren de ello. Susan, lee usted mi pensamiento. Eso fue lo que le dije, y me contestó que no podía. ¿Demasiado ocupado? No, dijo que ningún ser humano podía. Lo dijo francamente. Sostuvo, y espero haberlo comprendido debidamente, que las máquinas son una gigantesca extrapolación. Un equipo de matemáticos trabaja varios años calculando un cerebro positrónico equipado para realizar ciertos actos similares de cálculo. Utilizando este cerebro, hacen nuevos cálculos para crear un nuevo cerebro todavía más complejo que utilizan a su vez para hacer otro más complejo a su vez, y así sucesivamente. Según Silver, lo que llamamos máquinas son el resultado de 10 de estos progresos. Sí, me parece claro. Afortunadamente no soy matemática. Pobre Vincent, es muy joven. Los directores que lo precedieron, Alfred Lanning y Peter Boyert, han muerto y no tenían estos problemas. Ni yo tampoco. Quizá todos los técnicos en robótica moriremos ahora, puesto que no podemos comprender nuestras propias creaciones. Aparentemente no. Las máquinas no son supercerebros, en el sentido de los suplementos periodísticos de los domingos, pese a que nos las describen así. Es solo que la actividad consistente en reunir y analizar un número casi infinito de datos y sus relaciones en un espacio de tiempo casi infinitesimal han progresado hasta más allá de la posibilidad de un control humano detallado. Y entonces intenté otra cosa. Le pregunté a la máquina. En el más estricto secreto la alimenté con los datos originales relacionados con la producción del acero, su propia respuesta y su actual desarrollo desde entonces, es decir, la superproducción, y le pedí una explicación de la discrepancia. Bien, ¿y cuál fue la respuesta? Puedo citársela a usted palabra por palabra. El asunto no admite explicación. ¿Y cómo interpretó esto Vincent? De dos formas. O no le habíamos dado a la máquina datos suficientes para permitirle contestar exactamente, lo cual no es probable, el doctor Silver está de acuerdo con ello, o bien a la máquina le es imposible reconocer que puede dar una respuesta a unos datos que implican un posible daño a un ser humano. Esto, desde luego, es una consecuencia de la primera ley. Y entonces el doctor Silver me recomendó que la viese a usted. Susan Calvin parecía muy cansada. Soy ya vieja, Stephen. Cuando murió Peter Boyer quisieron hacerme directora de investigaciones y rehusé.
Ya entonces no era joven y no quise asumir responsabilidades. Nombraron a Silver y me alegré. Pero ¿de qué ha valido si ahora me viene usted con estos problemas? Stephen, déjeme que le exponga mi situación. Mis investigaciones incluyen, desde luego, la interpretación de la conducta del robot bajo el aspecto de las 3 leyes de la robótica. Aquí, sin embargo, tenemos unas máquinas de calcular increíbles. Son cerebros positrónicos y por consiguiente obedecen las 3 leyes, pero carecen de personalidad, es decir, sus funciones son sumamente limitadas. Tiene que ser así, puesto que están especializadas en ese sentido. Por consiguiente, hay muy poco margen para la reacción a las leyes, y mi método de ataque es virtualmente inútil. En una palabra, no creo poder ayudarlo, Stephen. El coordinador se echó a reír. A pesar de todo, déjeme que le exponga el resto. Déjeme que le explique mis teorías, y quizás entonces pueda usted decirme si son posibles a la luz de la robotpsicología. Con mucho gusto. Continúe. Bien, puesto que las máquinas dan una respuesta errónea, partiendo de la base de que no pueden cometer errores, solo existe una posibilidad. Les fueron suministrados datos erróneos. En otras palabras, la perturbación es humana, no robótica, de modo que, al efectuar mi reciente gira de inspección interplanetaria, de la que acaba usted de regresar a Nueva York, sí, era necesario, comprenda, puesto que hay 4 máquinas, cada una de las cuales controla una región planetaria, y las 4 están dando resultados imperfectos. Pero eso es natural, Stephen. Si una de las máquinas es imperfecta, tiene que reflejarse automáticamente en el resultado de las otras 3, puesto que cada una de ellas asumirá su parte de los datos sobre los cuales basan sus decisiones. La perfección de la cuarta imperfecta. Con una falsa suposición tienen que dar falsas respuestas. Eso me parece. Ahora bien, aquí tengo el resultado de mis conversaciones con cada uno de los 4 vicecoordinadores regionales. ¿Quiere usted que los estudiemos juntos? Pero antes deseo hacerle una pregunta. ¿Ha oído usted hablar de la Sociedad para la Humanidad? Sí, es una consecuencia de los fundamentalistas que impidieron a la US Robots emplear cerebros positrónicos por el principio de competencia obrera desleal y todo lo demás. La Sociedad para la Humanidad es antimáquinas, ¿verdad? Sí, pero, en fin, ya verá. ¿Empezamos? Lo haremos por la región oriental. Como usted diga.